Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. El día de hoy les quiero hablar acerca del poder de la sangre de nuestro pacto. Diga conmigo, el poder de la sangre de nuestro pacto. Ok, vaya conmigo por favor al libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 18. Hebreos capítulo 9 versículo 18. Cuando lo tenga ahí en su Biblia electrónica, en su teléfono, en su iPad, usted me dice amén. ¿Está conmigo? Dice así. Hay como algo ahí adentro. ¿Lo subo o me lo separo? Ok, ¿estamos aquí? ¿Estamos listos? Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Está conmigo? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y rodeó el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Con qué es purificado? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Está conmigo? Entonces, hoy les quiero hablar acerca del poder de la sangre de nuestro pacto. El poder de la sangre de nuestro pacto. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús tiene poder? Ok, uno de estos días estábamos acá en la casa de oración, y antes de comenzar a orar, el apóstol trajo una enseñanza corta acerca del poder de la sangre. Cómo aplicar la sangre. Cómo nosotros podemos tomar la sangre y aplicar la sangre de Cristo. En ese momento fue como que algo se me activó nuevamente en cuanto al poder de la sangre. Fue como que Dios me llevó a una revelación mayor y me llevó a usar aún más ese poder. Usted sabía que en los tiempos que estamos viviendo necesitamos usar las armas que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Entonces, estando allí, fue como que algo se me activó cuando el apóstol estaba enseñándole al pueblo acerca de eso. Y entonces yo me dije, ¿cuánta gente nueva se ha añadido a la iglesia que quizás no sabe usar las armas que Dios le ha entregado? O también hay creyentes que no tienen una verdadera revelación de lo que el poder de la sangre es. ¿Cuál es el poder de esa sangre? ¿Cómo usar esa sangre? Entonces hay mucha gente que no tiene revelación. Y cuando estaba orando en estos días en la casa, y yo estaba orando, en el momento que me meto a orar, empiezo a orar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo, ¿están todos conmigo? Todos los que van llegando, vayan acomodándose por favor. Y entonces estaba orando y el Espíritu de Dios me llevó a aplicar la sangre de Cristo en muchas áreas de mi vida. Y comencé a aplicar la sangre a muchas áreas de mi vida. Y mientras la estaba aplicando sobre mi vida, sentí una impresión en mi espíritu. Y el Espíritu Santo me dijo: yo quiero que hables a mi pueblo acerca de mi sangre. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Y le doy gracias a Dios por mi apóstol, que siempre ha confiado en nosotros, y siempre lo honro en público y lo honro en privado, y le doy gracias por eso, porque no es fácil pararse en este altar y en los zapatos acá de este altar. ¿Me dice amén? Entonces, orando, sentí esa impresión.
Y el Señor me dijo, compártele al pueblo acerca del poder de la sangre. Entonces estaba allí orando y dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas espirituales. En otras palabras, las armas que Dios nos ha dado son armas espirituales. El hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, pero usted tiene que saber que detrás de todo lo que usted ve hay algo que no se ve. Usted tiene que saber que el mundo natural fue creado para ser regido o gobernado por el mundo espiritual. Entonces, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Diga, mis armas, las armas de mi milicia son espirituales. Diga, no son carnales. Entonces el hombre natural, dice la Biblia, que no puede percibir las cosas del espíritu, no las puede discernir. Entonces, una de esas armas poderosas que tiene el creyente es la sangre de nuestro pacto. Es la sangre de Jesucristo. Es una de esas armas poderosas. Por eso es que tenemos que aprender cómo usar la sangre efectivamente. Tenemos que aprender cómo aplicarla, cómo declarar la sangre sobre nosotros. Entonces, la palabra también dice, y lo han vencido, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Dice la Biblia, y lo han vencido. ¿A quién hemos vencido? Hemos vencido a Satanás, al diablo. Dice, lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Cómo es que el creyente vence al diablo? Lo han vencido por la sangre del Cordero. Diga, por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Entonces hay algo, la sangre vence al diablo. Entonces usted y yo tenemos que conocer cómo aplicar esa sangre, cómo usar ese armamento que nosotros tenemos. Entonces fue como que algo se me despertó para usar esa arma. En los tiempos que estamos viviendo ahora, usted y yo no podemos darnos el lujo de salir a la calle desprotegidos. Los tiempos que estamos viviendo ya no es como ayer. La oración que hacíamos ayer ya no puede ser la misma oración de hoy. Hoy tenemos que usar todo el armamento que Dios nos da. Es más, uno de estos días orando, estábamos orando acá con los efesios y el Señor me dijo, yo estoy enviando un armamento nuevo para mi iglesia para los últimos tiempos. Y yo creo que ese armamento está llegando a la iglesia que se levanta, al remanente que se levanta y ora. Hay un remanente que está bajo ataque, pero también ese ataque, Dios nos ha dado armas poderosas para enfrentar toda fuerza del infierno, todo poder, toda autoridad. Entonces, como pastor, este tema de la sangre usted lo va a encontrar en la Biblia, en toda la Biblia, en toda la palabra. Usted va a encontrar el tema de la sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar sangre en la Biblia. Usted va a encontrar sacrificios en la Biblia. Desde Génesis, cuando dice la Biblia que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra cuando fue asesinado por su hermano. Desde Génesis comienza la sangre a clamar. Después en el libro de Apocalipsis la Biblia describe a Cristo y dice que tiene unas vestiduras que estaban teñidas en sangre. En otras palabras, usted va a encontrar en todas las escrituras la sangre en todo momento. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento los sacrificios que hacían los hombres de Dios, los pactos que hacían. Eran pactos sangrientos. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque para ir para donde vamos. Entonces usted va a encontrar eso en toda la Biblia. Pero ¿cómo comenzó todo, pastor? ¿Cómo empezó todo? Número uno, comenzó con Adán. Dios le dio poder y le dio autoridad a Adán. Adán fue creado igual a Dios, a la imagen y a la semejanza de Dios. Adán tenía la autoridad para gobernar. ¿Está conmigo?
Adán tenía la autoridad para gobernar y para reinar sobre la tierra. Él podía usar todos los recursos de la tierra. Fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios sin pecado. Él tenía la autoridad y tenía todo poder en la tierra y podía usar todos los recursos de la tierra. Pero Dios le puso parámetros. Diga conmigo, nosotros fuimos creados para vivir con parámetros. Por eso es que usted ve que el espíritu de anticristo en esta generación no quiere ley, quieren vivir sin ley, no quieren parámetros. Pero desde Génesis, desde la creación, Dios le puso parámetros al hombre. Le dio toda la capacidad, le dio todo el poder para reinar y gobernar. Y le dio todos los recursos de la tierra y él los podía usar como él quería. Pero Dios le dijo, pero el día que comas de ese árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué sucede? Adán decidió desobedecer a Dios. ¿Por qué decidió? Porque Dios lo creó con libre voluntad. Él podía escoger. Por eso Dios le puso los parámetros. Le dijo, el día que usted coma de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día vas a morir. Entonces Adán voluntariamente decide desobedecer a Dios. Como resultado de esa desobediencia entra la maldición a la humanidad, entra el pecado a la humanidad. David, cuando fue concebido, David decía, yo fui concebido en iniquidad. ¿Por qué? Porque Adán abrió la puerta para que la humanidad entrara en maldición. ¿Me dice amén el pueblo? Entonces así comenzó todo. Entró la maldición a través de un hombre. Como resultado de esa desobediencia, del pecado, Adán legalmente le entregó al diablo ese poder que Dios le había dado. Le entregó legalmente, porque el mundo espiritual opera a través de derechos legales, puertas que se abren y puertas que se cierran. Entonces Dios le había dado todo el poder y todo señorío lo tenía Adán. No tenía pecado, pero en el momento que decide desobedecer a Dios, ahí entró el pecado, ahí entró la maldición. Y como resultado de eso, legalmente Adán le entrega al diablo todo el poder que tenía. Y ahí empieza el lío. Ahí empieza todo. Entonces el diablo tenía todo el poder. Y todo fue legalmente entregado por Adán. Entonces, Dios, ¿qué hizo el Señor? Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo, el Señor siempre tiene un plan. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nunca nada le toma por sorpresa? Entonces Dios dijo, bueno, el hombre me falló, pero yo voy a hacer un plan. Yo tengo un plan. Dios siempre tiene un plan en medio de todo lo que tú estás pasando. Dice la Biblia, muchos son los pensamientos en el corazón de los hombres, pero los propósitos de Jehová prevalecerán. A Dios no le importan los planes que tú tengas. A Dios no le importa lo que tú quieres. A Dios los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida, quiera usted o no quiera. Dios siempre tiene un plan. Entonces viene Dios y establece un pacto con su pueblo. En el Antiguo Testamento, usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También le podemos llamar el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Entonces Dios viene y establece un pacto con su pueblo. Entonces entra Moisés y Dios le da Dios le da el libro de la ley. Dios le empieza a dar la ley a Moisés. Y cuando Dios le está dando la ley, le explica cómo su pueblo va a entrar en pacto con él. Entonces aquí lo vemos en la palabra de Dios, en los versos que le leí. Dice lo siguiente, se lo voy a volver a leer. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Mire, cuando él anunció los mandamientos, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. ¿De quién tomó la sangre? Ayúdame.
Dice que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué significa? Dios entra en pacto con Moisés y le dice a Moisés cómo debe hacer las cosas. Y Moisés empieza y toma la sangre de los animales y la rocea sobre el libro, la rocea sobre él y la rocea sobre todo el pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Así establece Dios. Así establece Dios el pacto. Dios dice: el sumo sacerdote tiene que ir y entrar al lugar, y tiene que ir y sacrificar animales y tomar la sangre de esos animales e ir y presentar sacrificio para que los pecados del sacerdote y de todo el pueblo fueran cubiertos. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ir, tenía que rociar esa sangre sobre él, tenía que rociarla, tenía que llevar la sangre de esos machos cabríos, de los becerros, tenía que ofrecer el sacrificio para que los pecados de él y los pecados del pueblo fueran cubiertos. Pero solamente los pecados eran cubiertos. ¿Sabe por qué? Porque al año siguiente el sumo sacerdote tenía que volver a hacer lo mismo. Tenía que volver a hacer el sacrificio, tenía que volver a tomar la sangre, volver a ponérsela a él, ponérsela al pueblo, para que los pecados fueran cubiertos, los pecados del pueblo. Solamente eso duraba un año. Al año siguiente el sumo sacerdote tenía que volver a hacer lo mismo. Entonces Adán tenía la autoridad, se le entrega al diablo. Y Dios dice: bueno, voy a hacer pacto con mi pueblo, y esta es la manera. Agarra la sangre, entra ahí al lugar santísimo, rocéala sobre ti, rocéala sobre el pueblo. Pero solamente eso cubría los pecados, y eso duraba por un año. No quitaba el pecado completamente. ¿Qué clase de poder tiene nuestra sangre? Entonces, de repente, Dios tiene un plan. Pastor, ¿y por qué la sangre? ¿Por qué usted ve que siempre viene el sacrificio y viene la sangre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Levítico, yo se lo voy a leer. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice así. Dice: usted se preguntará, ¿pero por qué la sangre? Dice la Biblia: porque la vida de la carne en la sangre está. Dice: la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En otras palabras, ¿por qué la sangre, pastor? Dice la palabra de Dios que la vida de la carne está en la sangre. Usted sabía que usted debe saber que si usted, su corazón deja de bombear sangre, usted se muere. Yo me muero. ¿Por qué? Porque la sangre es la encargada de llevar todo el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. La sangre es la encargada de llevar el alimento, los nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Cuando la sangre para, donde no hay sangre, no hay vida. La palabra dice que la vida de la carne está en la sangre. Por eso es la importancia de la sangre. Cada 23 segundos, si no me equivoco, el cuerpo completa un ciclo del recorrido de la sangre por todas sus células. Si eso para, entonces la vida termina. ¿Se ha puesto usted alguna vez en alguna posición y de repente usted va a salir caminando y usted dice: ay, se me durmió la pierna? Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web.
Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo.